Bueno, ahí lo dijo, dice que tienen que reconocerlo si quieren entrar, si quieren la oposición entrar a Miraflores. Vamos a hablar de ese tema, pero también de grietas, de división, colapso de la oposición dentro de Venezuela, y para eso hemos invitado, vamos a conversar sobre ese tema. Por una parte, nos acompaña José Hernández, analista político, subdirector del periódico El Venezolano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Feliz, ¿cómo te va? Y Elena Poleo, periodista venezolana, también está con nosotros. La unidad democrática no está unida, valga lo que se diga de esta forma. Eso no es un secreto a voces, pero ahora sale a la superficie. Una reacción de cada uno de ustedes. Elena. Bueno, yo creo que realmente la palabra no es decir ni colapso, ni sí puede ser algún tipo de, yo veo cambio, que la última vez que estuve por aquí hablamos de ver internamente cambios que se tienen que hacer para poder ganar elecciones. Se han visto que ellos han ganado ¿Qué tipo de terreno. cambios? Bueno, ahora tienen que existir cambios en lo que es los líderes, la cúpula arriba de la MUD, ¿no? De la Mesa de la Unidad. Tienen que existir cambios. Se vio que en estas elecciones no solamente es primero justicia, de hecho no les fue nada bien el partido de Capriles, no les fue nada bien en las elecciones. Otros partidos salieron arriba, salieron a relucir y muestran que pueden haber otros líderes, aparte que no sea Capriles, lo cual es bueno, porque eso quiere decir que no solamente se depende de una sola persona para la oposición. Eso no quiere decir que haya un colapso. Sí puede haber un cambio. Eso no significa que es un colapso y yo no creo que esté colapsando. La MUD fue una alianza que se hizo electoral contra el chavismo y como tal y como se planteó no ha funcionado y por lo que estamos viendo no va a seguir siendo de esa forma. Existen quejas de que Capriles tiene cercano a él solamente personas muy allegadas a él, solamente personas de su partido. La oposición, otros miembros de la Mesa de la Unidad de otros partidos se han quejado de esta falta de inclusión en las decisiones electorales y en las altas esferas, es decir, que los tienen completamente sellados. Esas son las quejas que da la oposición que no son parte del partido de Capriles. Eso tiene que cambiar y están saliendo a relucir nuevas voces, nuevos líderes y nuevos cabecillas de la oposición. José, ¿cómo lo ves? ¿Estamos hablando de qué? ¿De grietas, diferencias, colapso, ruptura? ¿Qué es? Primero, esto se llama la unidad democrática. Esas son dos características muy importantes. Tú te unes a la gente con la que normalmente no estás unido y por lo general debe haber alguna diferencia. Es una especie de sombrilla de organización. Eso es uno. Dos, o sea, es una coalición y como coalición necesita que todos los coaligados crezcan y ese es el valor agregado de la coalición, que la suma de todos sea mucho más que cada una de las partes, que la suma de cada una de las partes. Esa es la idea original de la unidad y por eso se hace esa unidad y por eso se hace con fines electorales como se hizo. Que no tuvo éxito es una cosa relativa. La unidad arrancó en el 2006 con un cuarto de la población electoral en las elecciones y está terminando en el 2013 con la mitad de la población electoral en las elecciones. Eso no es éxito, eso es una cosa relativa. Además, hay otra cosa. Gracias a la unidad y a la pelea de la unidad se demostró que el gobierno es tramposo. Se demostró de manera clara que el gobierno es tramposo. Pero vamos a hablar del tema de la oposición. ¿Qué fue lo que falló? Fallaron muchas cosas. En mi punto de vista personal, fallamos en las aspiraciones de la elección. Esa es la primera parte. Nosotros hemos debido ir a una elección, en este caso municipal, y no ir necesariamente al tono plebiscitario que se le quiso dar. A lo mejor si hubiéramos ido a aceptar y a manejar mejor los candidatos locales, sacábamos el tema de ahí y esos candidatos locales a lo mejor hubieran logrado mejores condiciones, mejores votaciones y a lo mejor hubiéramos ganado. Después de ganar, si podíamos decirlo del plebiscito. Lo que pasa es que no pusimos... Hablar del 8 de diciembre como un plebiscito fue un error político. Es que es un plebiscito. Toda elección nacional termina siendo un plebiscito, dígalo yo o no. Tú, en una elección nacional, en donde sea, en cualquier parte del mundo, tú vas a las elecciones de medio tiempo en los Estados Unidos y te dicen si aprueban o no la gestión del presidente de la República. Eso es un plebiscito, pero en todas partes es así. En Venezuela también lo era. Lo que pasa es que nosotros levantamos la aspiración como unidad, y yo me incluyo porque soy miembro de la unidad,
la levantamos muy alto y nos quedamos muy largos en eso. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Y quiero que los dos me den su punto de vista, su lectura. La MUD hizo el trabajo en las parlamentarias de 2010, quedó a 2 puntos, ¿no? Si no recuerdo mal. Las primeras internas se convocó a casi 3 millones de votantes, un récord realmente. Sin embargo, después fue decayendo. En octubre no le fue tan bien y ahora en las regionales. Un poco esto que estamos viendo es el resultado de lo que pasó el 8 de diciembre o fue la elección que rebosó la copa. El 8 de diciembre. ¿Qué dije yo? 8 de... El 8 de diciembre, no, sí, está correcto. También es lo que ocurre también lo que dice José. Eso de haberle puesto esta fuerza de plebiscito fue una manera de intentar sacar a la gente a la calle a votar. No funcionó. Muchas personas ven su gobierno local muy distinto al nacional, pero sí se hicieron muchos cambios. Muchas de las alcaldías que antes eran parte del chavismo terminaron ahora en manos de la oposición. Hasta ellos se llenan diciendo que todas las ciudades pequeñas en Venezuela, donde viven gran parte de los venezolanos, que son iguales de importante un venezolano que vive en el interior del país que un venezolano que vive en Caracas. Tienen la misma importancia electoral y la misma importancia en todos los sentidos. Entonces, haber dicho eso, que el gobierno, sí es verdad que la oposición ganó en las ciudades más grandes, pero también ganaron en el interior. Le quitaron, por ejemplo, a Maturín, al gobierno. Barinas. Le quitaron Barinas, la cuna de Chávez, el día de la lealtad a la Chávez. Además, Maturín, que es la cuna de Diosdado Cabello. Hemos visto que hasta las figuras que ellos denominan como los más importantes, ni siquiera con eso pudieron lograr las elecciones en sus lugares más básicos, que son el lugar donde ellos nacieron. Entonces, yo estoy de acuerdo que sí se han hecho muchos avances, como tú dices, las elecciones internas. Eso es algo que en Venezuela es insólito, eso no existe. Aquí estamos acostumbrados los partidos a hacer las primarias. Todo el mundo sabe qué es. De hecho, te inscribes de ese partido para poder participar en esas primarias. En Venezuela eso no existe. Eso fue algo completamente distinto que nunca se había hecho. En aquel momento despertó un gran interés. Despertó muchísimo interés. De ahí salieron varios líderes que veremos cómo se van a ir desenfundando dentro de realmente de esta unidad. El que ellos se estén reorganizando, renovando, eso es normal. Todos los partidos pasan por un momento, después de unas elecciones que yo insisto, no es una derrota. Para ellos han sido un muy fuerte avance, han ido ganando terreno. Entonces, decir que es una derrota, para mí no es correcto hasta políticamente, porque van ganando anclas a lo largo del país. Eso es un éxito y es pero un evidentemente triunfo. en este momento el partido, vamos a ponerlo de esa forma, no es un pero buen mensaje no es un partido. Y le da además al oficialismo una serie de cartas para poder... Es que el oficialismo está usando que la unidad es un partido y no lo es. No es un partido. No lo es. Son varios partidos. Son varios partidos. No, evidentemente son varios partidos. Ahora, y ese es otro de los puntos que quería conversar con ustedes, y comienzo contigo ahora, José, con esto. Son varios partidos, es una sombrilla, es una coalición, como le queramos llamar, y esto entra desde la izquierda hasta el centro y parte de lo que es el centro derecha y la derecha. Ahora, si se empiezan a fragmentar, ¿qué ocurre? ¿Se va a ir la izquierda con la izquierda, el centro con el centro, la derecha con la derecha, y vamos a ir un poco a lo que había anteriormente? Yo creo que hay varias cosas. Uno, vuelvo a repetir, esto es una unidad democrática. Tú no te unes necesariamente al tipo que es amigo tuyo, que tú conoces todos los días. Tú no te... Se trató de unir todas las fuerzas para ir en contra de Chávez. Y las fuerzas democráticas, eso es muy importante, por eso se llama unidad democrática. La parte democrática es muy importante porque lo otro no es democrático. Entonces, ¿qué pasa? Al chavismo se le logró fragmentar también su coalición, que ellos tenían una coalición. Exacto. Y parte de esa coalición se vino para este lado. Eso es muy importante. Por ejemplo, tú en Caracas, el Cabildo Metropolitano era chavista, hoy no es chavista. El Cabildo, los concejales de la área metropolitana de Caracas... Pero voy de nuevo con mi pregunta. Si con esa sombrilla amplia en la que entraban muchas tendencias políticas, vamos a ponerlos de esa forma, no se llegó al objetivo, ¿qué va a pasar ahora si eso se fragmenta? Los partidos tienen que empezar a crecer como partidos, tienen que empezar a argumentar ante la sociedad, tienen que empezar a coordinar, crear una red social que les aporte la unidad necesaria para que la protesta tenga sentido. En Venezuela ocurren 60 protestas diarias de 100 personas, pero ¿qué pasa? Como no tienen unidad, no hay sindicatos, los partidos están relativamente débiles, no hay una reacción social más fuerte. En estos 2 años tú tienes que crear esas condiciones de base, tienes que crear los gremios, tienes que agarrar las universidades y ponerlas a producir en ese sentido, y eso es lo que va a hacer
que otra vez los partidos tengan fuerza, que es la unidad fundamental de cualquier sistema democrático. Sin los partidos no puede haber democracia. Elena. También recuerda que en estas elecciones, además, simplemente el ventajismo oficialista fue ya completamente una desfachatez, utilizando los medios, encerrando, y aún así la oposición pudo ganar. Te entiendo lo que tú me estás preguntando. Pero yo insisto sobre en lo la mismo, división. va a estar más fragmentada ahora. Yo pienso que va a haber un cambio dentro de la misma oposición. Esto no va a ser del día ni de hoy para mañana. Eso va a tardar su tiempo. Y una vez que existe esta renovación de la oposición, que ya llegó el momento de hacer la renovación de la oposición, la fórmula que están utilizando no funciona al 100%. Es absurdo, ¿no? No dicen que la definición de la locura es hacer lo mismo y esperar un resultado distinto. Igual. Pues ahora tiene que haber un cambio, una renovación dentro de la oposición para poder realmente llegar a la meta que ellos quieren, que es ganar el poder y quitárselo a los chavistas. Recuerda que haya democracia en Venezuela. Esa es la meta. Y poder tener elecciones limpias. Recuerda que todo esto está ocurriendo mientras ellos se están renovando y el chavismo, el madurismo está haciendo lo que quieren hacer. Recuerden que todo esto está ocurriendo en un ambiente de decadencia total económica, que es lo que está ocurriendo hay en una Venezuela. implosión Así que social eso va a tener total, que ver económica, también. todo eso lo sabemos. Exacto. Yo pregunté varias veces en este programa y creo que en algunos de esos programas tú estuviste. Yo planteé esto en varias ocasiones. Si la oposición no salía victoriosa el 8 de diciembre, si eso le costaba el liderazgo a Enrique Capriles. No sé si recuerdas que en más de una ocasión lo pregunté. ¿Le costó el liderazgo? Le ha costado, le tiene que costar, pero no es el liderazgo completo. A lo mejor el tipo queda con algo, porque hay que reconocer una cosa, es el tipo con más recall de toda la oposición. Esto Todavía. lo podemos Por ahora. ver, ahora que dices por ahora, como una lucha entre Capriles y López. La lucha de López, por un tiempo casi nadie sabía de él, y López se ve que Leopoldo López ha estado trabajando mucho. Él mismo se quedó en un segundo plano. Sí, pero él mismo entregó cuando llegó la hora de Él apoyó a Capriles. Exactamente, él apoyó a Capriles. Pero él ha ido trabajando al interior del país. De repente nadie sabía porque nadie lo veía en Caracas. Exacto. Pero él estaba trabajando en el interior del país. De hecho, su partido Voluntad Popular salió muy bien en las elecciones del 8 de diciembre. Una cosa que nadie se lo esperaba. Que 18 alcaldías. Así es, 18 alcaldías, que es mucho dentro de lo que ganó la oposición. Y además alcaldías que le arrebató al chavismo también. Alcaldías fronterizas, por ejemplo, Sí. del Táchira, que son las alcaldías que controla la FARC. Correcto, Las ganó Voluntad Popular, algo que nunca se hubiese pensado. Pero las ganó dentro de la unidad, eso es muy importante Exactamente, claro que sí, dentro de la unidad, eso es correcto. Entonces, se nota que la unidad tiene su peso, su valor y su poder. Eso que le ha puesto lo ganó dentro de la unidad. Sí, Claro. dentro Exceptuando el Atillo, que salieron varias opciones y ganó la de Voluntad Popular, pero era porque el 90% votó por la unidad, de alguna manera. El Atillo es un lugar muy cercano a Caracas también. Bueno, pues nada, le vamos a estar dando seguimiento, ¿no? A ver qué es lo que ocurre próximamente ahora con la oposición en Venezuela. Muchísimas gracias, José Elena. Un placer tenerte aquí en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso, a 2 años de la muerte de Kim Jong-il, su hijo se reafirma como líder supremo absoluto de Corea del Norte tras la purga y ejecución de su tío político. Más adelante, la industria de cruceros pudiera reactivarse en Cuba, pero ¿están los puertos de la isla en capacidad para recibirlos? Volvemos con la información.